Bien, jóvenes, continuamos. Bien, vamos a definir ahora el concepto de cifras significativas, ¿no? Bueno, de manera puntual podemos indicar de que cifras significativas son la cantidad de cifras que se debe recoger hacia la derecha o izquierda a partir de la coma decimal. O sea, hacemos el proceso inverso al que hicimos en notación científica. Ahora, ¿qué tal si de esta cantidad que está en notación científica lo expresamos en forma extensa, por decir, ¿no? Por ejemplo, 6,39 por 10 a la 7, ¿cómo también podríamos escribir? ¿No? Pero esta vez sin el 10 a la 7. Entonces, ustedes notarán de que se puede escribir, por ejemplo, con 639. Como acá me indica el exponente 7, significa eso que a partir de la coma decimal debemos de coser 7 cifras hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, si la coma está acá, 1, 2, para que sea 7, ¿no es cierto? Aumentamos con 5 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está correcto? A ver, vamos comprobando. 6,39 por 10 a la 7, ¿no? Esta vez, les repito, queremos escribir en forma extensa, ¿no es cierto? Entonces, 7, el exponente nos indica de que debemos de coser 7 cifras a partir de la coma decimal, pero hacia la derecha. Entonces acá, si acá está la coma, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está correcto. ¿De acuerdo? A ver, en este otro ejemplo, 237.6 por 10 elevado a la menos 9. ¿Qué significa el exponente menos 9? Esta vez la coma decimal tenemos que recoger hacia la izquierda, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, a ver, acá escribo 0, la coma. ¿Cuántos ceros voy a escribir acá? Antes de escribir, en este caso, 2376. 6, ¿verdad? ¿No es cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recién escribo 200, o más bien, 2376. ¿Estará correcto? Si acá está la coma decimal, ¿no es cierto? 267.6 significa que desde este punto, según el exponente menos 9, debemos de coser 9 cifras, pero hacia la izquierda. Entonces, de acá contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La coma decimal y un 0 adelante. Está correcto. O sea, escribir 237.6 por 10 a la menos 9. Esta es lo mismo decir 0,0000060. Recién escribir el 2376. ¿De acuerdo? A ver, vamos en el... analizamos el ejemplo C. Esta vez, fíjense, estamos hablando ya de un número negativo, ¿no? Menos 0,083 por 10 a la 11. Entonces acá ya nos adelantamos a colocar el signo menos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos indica este exponente 11? De que a partir de la coma decimal vamos a recoger 11 cifras, pero hacia la derecha. ¿No es cierto? En este caso, a ver, ¿cómo escribimos este número? ¿Sí? Entonces, como ustedes notarán, podemos escribir este número, ¿no? Como, a ver, 83, ¿sí? Seguido de ¿cuántos ceros? A ver, analicen. 8 ceros, ¿verdad? ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Es lo mismo? Está correcto, ¿verdad? Recogiendo 11 cifras, fíjense, hasta acá tenemos 1, 2, 3. Para llegar a 11 nos falta 8. Entonces, acá completamos con 8 ceros, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está correcto.
pero solo que este número, fíjense, es negativo. Estamos hablando en este caso de menos, que sería, bueno, 1, 2, de 8.300 millones sería, ¿no? Pero negativo. ¿Sí? El ejemplo de, también tenemos un número negativo, bastante pequeñito, ¿no? Acá, 7.654,28 por 10 elevado a la menos 10. Entonces acá escribo antes un 0, porque el menos 10 nos indica de que debemos de coser 10 cifras hacia la izquierda a partir de la coma decimal. ¿Sí? ¿Cuántos ceros? A ver, 4, 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice 100. Escribimos el número de 76,54, ¿no es cierto? 28. ¿Está correcto? Pero es, les repito, un número negativo. Entonces, de esta manera, jóvenes, también se puede analizar estas cifras significativas, donde acá el propósito, ¿no es cierto? O sea, la finalidad es de que cuando tengamos un número en notación científica, ¿no? Podamos también expresar en su totalidad, digamos así, ¿no es cierto? O en extenso, digamos así, este mismo número. ¿De acuerdo? Y así podemos ir dando más ejemplos todavía. Pero lo cierto es de que cuando tengan un exponente positivo, ¿no es cierto?, tienen que recoger la coma decimal siempre hacia la derecha. Y cuando tengan un exponente negativo, recogen siempre hacia la izquierda. ¿Sí? Ese es el propósito. ¿De acuerdo? Bien, ingresamos a la parte de análisis dimensional, estamos en la parte de conceptos iniciales, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué tomamos en cuenta análisis dimensional? Fíjense, en esta asignatura de química vamos a utilizar fórmulas. Y una fórmula tenemos que expresarla, obviamente, de manera correcta. Y una forma de saber si estamos escribiendo bien una fórmula o una ecuación química también, o una ecuación directamente, diremos, ¿no es cierto? Podemos comprobar en este caso con sus unidades. Entonces, por eso que decimos, análisis dimensional consiste en revisar las unidades de ambos miembros de una ecuación o fórmula para verificar si está bien planteada. ¿De acuerdo? A ver, veremos este primer ejemplo. Acá coloco ejemplo A, donde, tengo acá X es igual, indico, a B sub 0 por T más un medio A por tiempo, o más bien T al cuadrado, ¿no? Donde, ¿qué es X? X es la distancia. Y vamos a tomar en cuenta que esta distancia está en unidades de metro. ¿Qué es B sub 0? B sub 0 es velocidad. En realidad es velocidad inicial, ¿no? Pero acá, en forma general, colocamos velocidad del B sub 0. Y esa velocidad está en metros sobre segundo. Luego tenemos esta A. Esta A, ¿qué significa? Es la aceleración. Y esta aceleración está en metros sobre segundo cuadrado. Por otro lado aparece la T. La T es el tiempo. Y el tiempo está en unidades de segundo. Ahora, queremos saber si esta fórmula está bien escrita, ¿no? Un medio, en este caso, es una constante, por ese caso. ¿Sí? Decimos empezar en unidades. Acá, vamos a copiar la ecuación X, velocidad inicial, por tiempo más un medio, aceleración, tiempo al cuadrado. Ahora, en vez de la X, fíjense, vamos a reemplazar por su unidad de metro. ¿Verdad? Igual decimos. B sub 0 es velocidad. Ahora, esta velocidad está en unidades de metros sobre segundo. Acá está, metros sobre segundo. Por tiempo está multiplicado. Y el tiempo utiliza la unidad de segundo. Acá colocamos segundo. Más, nos vamos con este término. Como un medio es una constante, no tiene unidades, ¿verdad? Pero en cambio, A, que es la aceleración, tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. ¿No es cierto?
Y finalmente el t al cuadrado. T es el tiempo, estamos expresando en unidades de segundo, segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ustedes notarán de que en este término, ¿no es cierto?, se puede simplificar segundo con segundo. En este otro término se puede simplificar segundo cuadrado con segundo cuadrado. ¿Qué nos queda? Nos queda en este caso metro en el lado izquierdo y en el lado derecho nos queda metro, ¿no? Y en este otro término también metro. Ahora, cuando tenemos acá metro, 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 ¿no es cierto? Se puede indicar de que esta ecuación cumple con el análisis dimensional, bueno, correcto en este caso, ¿no? Decimos entonces es dimensionalmente correcto. En eso consiste el análisis dimensional. O sea, verificar mediante sus unidades de que esta ecuación esté correctamente escrita. ¿Sí? A ver, veamos otro ejemplo. Acá colocamos ejemplo B. PB, coloco, esto es igual a NRT. Pero, ¿qué es P? P es la presión. La presión, vamos a tomar en cuenta que está en unidades de atmósfera. ¿Qué es B? B es el volumen, ¿no? Y volumen está en unidades de litro, ¿no? Ahora, ¿qué es la T? La T es la temperatura. Vamos a tomar en cuenta de que esta temperatura está en grados Kelvin. Ahora bien, ¿pero qué es la R? ¿Recuerdan qué es la R? Esta ecuación es bastante conocida, ¿sí? Se utiliza más que todo en la parte de gases. PV igual a NR por T. A ver, esta R no es nada más que la constante universal de los gases, ¿no es cierto? Y tiene sus unidades, las cuales les voy a indicar a continuación, hablando de la constante universal de los gases, ¿no? Entonces acá les indico R. R es la constante universal, diremos, universal de los gases, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las unidades en las cuales está? Está en la atmósfera por litro sobre el mol grado Kelvin. Estas son las unidades que utiliza esta constante universal de los gases, ¿no es cierto? Pero no solamente son estas, ¿no? Cuando entremos ya al capítulo donde vamos a analizar gases, vamos a ver también de que esta R también tiene otras unidades, ¿no es cierto? Aparte de las que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo verificamos entonces esta ecuación o fórmula? De forma similar al que hicimos con el anterior ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a decir, reemplazando indicaremos unidades. Indicamos unidades. Bueno, nuevamente voy a copiar la ecuación, presión por volumen, esto es igual a N número de moles. A ver, ¿nos hemos olvidado algo? Perdón, nos hemos olvidado número de moles, ¿no? N. Enseguida vamos a indicar aquello. N RT. No, entonces aquí decimos, pero N, fíjense, N es el número de moles. Acá vamos a agregar, ¿ya? Es el número, decimos, de moles. ¿No es cierto? Y N, en este caso, se mide nada más que el mol, o moles, también podemos indicar. ¿Sí? El mol indicador más que todo. Ahora sí. Entonces, por tanto, decimos, ¿no? Por tanto, indicaremos acá nuevamente, voy a copiar presión por volumen, es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. Ahora bien, P, presión, está en unidades de atmósfera. Entonces acá colocamos atmósfera, ¿sí? Volumen, el volumen está en litro, ¿verdad? O sea que en el lado izquierdo tenemos ya atmósfera por litro.
En el lado derecho, N. N es número de moles. ¿En qué unidad se está? Está en mol precisamente. Ahora, R. ¿Qué es R? Es la constante universal de los gases. ¿Qué unidades tiene? Las unidades en las cuales está expresada es atmósfera litro, ¿no es cierto?, dividido el mol por grado Kelvin, ¿no? T, la temperatura, está en unidades de grados Kelvin. Acá está, ¿no? La temperatura. Ahora bien, iremos simplificando unidades. Ustedes notarán de que, bueno, el lado izquierdo no hay nada que hacer, ¿no? Se mantiene atmósfera litro. Pero sí, en el lado derecho, ustedes notarán de que se va a simplificar el mol con el mol, se simplifica grado Kelvin con grado Kelvin. Finalmente, ¿qué nos queda? En el lado izquierdo tenemos atmósfera por litro, ¿verdad? Y en el lado derecho, como ustedes notarán, también vamos a tener atmósfera por litro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, las unidades son las mismas, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Pues, por lo tanto, esta ecuación está correctamente escrita, ¿no es cierto? Decimos, es dimensionalmente correcta. Es, indicamos, dimensionalmente correcta. Entonces, repito, esta formulita también se llama la ecuación de estado, ¿no? Ustedes deben recordar, ¿no es cierto? Y más que todo se utiliza en la parte de gases. Se les repito, cuando ingresemos ya a ese capítulo donde vamos a analizar gases, vamos a ver muy a menudo esa formulita. Vamos a utilizar. Pero ya, desde ahora, vayan ambientándose, ¿no es cierto?, con estas fórmulas. ¿De acuerdo? Pero también, por otro lado, análisis dimensional nos puede servir, en este caso, para despejar una incógnita, ¿no? Entonces, aquí decimos, también, mediante análisis dimensional, digamos, ¿no? Mediante análisis dimensional, bueno, análisis indicamos dimensional, mediante análisis dimensional, se puede comprobar, digamos, ¿no? Se puede, indicaremos, comprobar si un despeje está bien realizado. Obviamente, el despeje de una incógnita, en este caso, de una ecuación o fórmula, ¿verdad? Entonces, también mediante análisis dimensional se puede comprobar el despeje correcto, indicaremos correcto, de una incógnita, digamos. De una incógnita. A ver, como siempre vamos a aclarar con ejemplos. Acá colocamos ejemplos, ¿no? A ver, vamos a acudir a una formulita que ya la hemos utilizado, ¿no es cierto? A ver, acá indicamos ejemplo A, D, decimos, X, velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más el 1/2 aceleración tiempo cuadrado. ¿Sí? Es una formulita bastante conocida. A ver, pero también agregaremos sus unidades, donde X sabemos que es la distancia, pero esta vez la distancia, fíjense, vamos a tomar en cuenta que está en unidades de centímetro. ¿De acuerdo? P sub 0 es la velocidad. Es la velocidad inicial en este caso, ¿no?
Y esta velocidad vamos a tomar en cuenta que está en unidades de centímetro sobre segundo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la aceleración, o sea, la A es la aceleración, ¿no? Y esta aceleración vamos a tomar en cuenta que está en unidades de centímetro sobre segundo al cuadrado. Finalmente, colocamos la T, que es el tiempo, ¿no? Y este tiempo está en unidades de segundo. ¿Sí? A ver, ¿cuál de estos elementos podemos despejar? ¿Sí? Acá podemos despejar, fíjense, la B sub 0, velocidad inicial, o también el tiempo, a pesar de que despejando el tiempo vamos a tener una ecuación de segundo grado, ¿no? Acá tenemos tiempo cuadrado, tiempo. También se puede despejar la aceleración, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué tal si despejamos la aceleración? A ver, diremos entonces. Despejando, indicamos aceleración, ¿no? A ver, ¿cómo realizamos este despeje? En este caso, bueno, voy a copiar la ecuación misma. X es igual a la velocidad inicial por tiempo más el 1/2 aceleración tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esta A es la incógnita. Ahora, este término, fíjense, lo puedo llevar hacia el lado izquierdo y va a aparecer con X menos velocidad inicial multiplicado por el tiempo, y esto es igual a 1/2 aceleración tiempo cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, como es una ecuación, ¿no? Entonces fácilmente podemos cambiar de lado. Sigue siendo lo mismo, ¿no ve? Entonces también decimos en este caso 1/2 aceleración tiempo cuadrado. Esto va a ser igual a la X menos velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Es lo mismo. Ahora sí, y acá fíjense esta aceleración. Ah, ya podemos despejar. ¿Cómo despejamos? El 2, fíjense que está como denominador, ¿verdad? Va a pasar directamente a multiplicar a cada uno de estos elementos. ¿No es cierto? En otras palabras vamos a tener el 2x menos velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Ahora, el tiempo cuadrado que está multiplicando a la aceleración va a pasar al otro lado a dividir. Pues en este caso tendríamos directamente dividido, diremos, ¿no es cierto?, tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos ordenando este despeje? Entonces, podemos ir multiplicando por 2 cada uno de los términos que está en el paréntesis, ¿no? Y también a la vez dividir por el tiempo al cuadrado cada uno de estos términos. Y finalmente, ¿de qué manera va a resultar esta formulita? ¿No? Fíjense, bueno, acá tengo la aceleración, ¿no es cierto? Es decir, multiplicando por 2 vamos a tener 2x menos el 2 velocidad inicial multiplicado por el tiempo. ¿De acuerdo? Dividido entre el tiempo al cuadrado. Pero también sabemos de que esta misma expresión se puede escribir como el 2, ¿verdad? X sobre el t al cuadrado. ¿Está correcto? Menos acá el 2, ¿no es cierto? Pues inicial multiplicado por el tiempo, dividido también entre el tiempo al cuadrado. ¿Está correcto hasta ahí? Está correcto, ¿verdad? Ahora sí. Reemplazando por las unidades. ¿No es cierto? Acá mismo, ¿no? A ver, fíjense, aceleración. Acá está. Bueno, 2 es una constante, no hay problema. Lo dejamos de lado. X está en unidades de centímetros. Perdón, acá más antes, ¿no? La aceleración está en centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, acá X les decía. X es la distancia, está en centímetros. Tiempo está en segundos, pero elevado al cuadrado.
menos 2 es una constante, no tiene unidades. B sub 0 es velocidad, está en unidades de centímetro sobre el segundo más bien, ¿no? Multiplicado por el tiempo, y ese tiempo está en unidades también de segundos, y dividido entre tiempo al cuadrado, es decir, segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, acá fíjense, no habría ningún problema entre este término del lado izquierdo y este otro. Pero ¿qué pasa en este otro término? Ustedes notarán de que se puede simplificar segundo con segundo, así. Y finalmente, esta fórmula en función de unidades nos quedaría como centímetro sobre segundo cuadrado, centímetro sobre segundo cuadrado en el lado izquierdo, derecho, perdón, y menos también nos quedaría centímetro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Pues nuevamente ustedes notarán de que tenemos las mismas unidades, es por lo tanto, el despeje que hemos realizado está correcto. Entonces, concluimos diciendo de que está bien despejado. Indicamos bien despejado. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, jóvenes, pueden ir también comprobando si es que han realizado un buen despeje de una incógnita de una ecuación. Ustedes pueden ir practicando, ¿no? A ver, ¿qué tal si despejan el B sub 0? ¿Sí? ¿Cuál es la formulita que van a tener? Es con estas mismas unidades, ¿no? Entonces, también van a llegar a una expresión algo parecida a esta, ¿no? Entonces, tienen que también, les repito, saber despejar correctamente una incógnita de una ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, para ello también aplicamos, en este caso, análisis dimensional. Veremos un ejemplo más. Colocaremos inciso B, por ejemplo. ¿Sí? A ver, como ejemplo vamos a tomar la siguiente expresión. Acá coloco P, acá P sub 0, más Rho G H. ¿Sí? ¿Les parece una ecuación conocida o no? Ahora, ¿dónde? Hablando ya de unidades. Indicamos en este caso de que, fíjense, P es la presión final, digamos. Presión final. Y esta presión final va a estar, nuevamente, para la presión utilizaremos la unidad de, esta vez, fíjense, en vez de atmósferas, colocaremos Newton sobre el metro cuadrado, ¿no? La P sub 0 que notamos en la formulita es la presión inicial. Presión indicamos inicial. Y esta presión inicial tiene también como unidades a Newton sobre el metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos acá? Bueno, este símbolo del Rho. ¿Qué es Rho? Es la densidad. Esta densidad, Rho, vamos a tomar en cuenta en unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Metro cúbico. Por otro lado, aparece la G. ¿Y qué es la G? La G es la gravedad o la aceleración de la gravedad. Y la gravedad en este caso va a estar en unidades de metro sobre segundo al cuadrado. Y finalmente aparece la H. ¿Qué es la H? La H es la altura. Y altura vamos a tomar en cuenta en unidades de metro. ¿Está claro? A ver, en este caso vamos a despejar la... Despejamos. ¿Qué tal si despejamos la altura? H. A ver.
al despejar entonces esa altura H, ¿no? Vamos a llegar a una nueva formulita y esa fórmula al cual lleguemos vamos a comprobar mediante las unidades con las que ya contamos y verificar si está bien despejada. Dije una consulta. Dígame. ¿Se puede despejar cualquier, digamos, si quiero despejar la P, ¿puedo despejar esa? Claro, sí se puede despejar también, ¿sí? Porque acá, en un problema, por ejemplo, la incógnita puede ser, a ver, hay la P sub 0, ¿sí? ¿Cómo despejar P sub 0? Solamente para despejar la P sub 0, este término tenía que llevar a los miembros, ¿no ve? Con signo negativo, ¿sí? También puede que le diga al despeje la densidad Rho. Más antes P sub 0 tenía que llevar a la izquierda, con signo negativo, y luego como GH está multiplicando, tendría que dividir en el otro lado. Y en base a esa formulita que va a obtener, ¿no es cierto? Ya vas a reemplazar por las unidades. Y verificar si se cumple el análisis dimensional. ¿Sí? Pero en este caso, está bien su pregunta. Vamos a despejar la altura H. ¿Sí? Y ahí vamos a comprobar, ¿no? Despejando, indicaremos altura H. ¿Sí? La ecuación que tenemos es de que presión es igual, presión final a presión inicial, más densidad, gravedad, altura. Bueno, esta P sub 0 lo traigo al lado izquierdo con signo negativo, y acá densidad, gravedad, altura. Pero también ya hemos indicado que se puede escribir como densidad, gravedad, altura, ¿no es cierto? Y esto es igual a la presión final menos la presión inicial, ¿sí? Ahora sí, despejando altura H. Esto va a ser igual a presión final menos presión inicial, dividido entre, en este caso, densidad multiplicado por la gravedad. ¿Estará bien despejado? ¿Sí? ¿Cómo comprobamos? A ver, iremos reemplazando unidades, ¿no? Iremos reemplazando unidades. ¿No es cierto? Decimos unidades. Bueno, en este caso, nuevamente vamos a copiar la formulita de que esta altura H es igual a presión final menos presión inicial dividido entre densidad por gravedad. ¿No es cierto? Ahora esta altura H nos indica que está en metros. Presión, en este caso final, está en Newton sobre el metro cuadrado. ¿Verdad? Menos presión inicial, también está en Newton sobre el metro cuadrado. Y vamos a dividir entre densidad, pero densidad nos indica que está en kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Metro cúbico, ¿sí? Multiplicado por la gravedad. En gravedad, como es aceleración, ¿no es cierto? Multiplicamos por metro sobre el segundo al cuadrado. Pues quedaría de esa forma. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Para poder verificar. ¿Sí? Pues fíjense una cosa, acá. Podemos simplificar, ¿no es cierto? Inicialmente en el denominador. Ustedes notarán que se puede simplificar, a ver, ¿qué se puede simplificar? Metro con un metro de acá. Se puede simplificar, ¿verdad? ¿De qué manera va a quedar nuestra formulita? En función de unidades. A ver, vamos a ir copiando lo que queda. Entonces, nuestra formulita va a quedar de la forma, ¿no es cierto? A ver, ¿o no lo simplificamos antes?
Porque también sabemos de que, fíjense, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es el newton, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora, si vamos simplificando de esta manera, kilogramo, bueno, nos estamos apresurando en este caso, fíjense, antes de simplificar, quisiera llegar a la unidad de newton, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a modificar esta parte, o más bien, acelerar, miren, acá estábamos en metro, y acá en el metro cúbico. Pero también les decía, esta relación, fíjense, de kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, es el mismo newton. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, lo que nos quedaría en este caso es de que metro es igual a ¿qué? Newton sobre metro al cuadrado menos newton sobre metro al cuadrado. Entonces, en el denominador nos quedaría, ¿no es cierto? Newton sobre el metro cúbico. Ahora sí. Está correcto. Nos queda eso, ¿verdad? Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? También sabemos de que Newton sobre el metro cúbico va a multiplicar o va a dividir a cada uno de estos términos. O sea, tendríamos Newton sobre el metro cuadrado, ¿no? Dividido entre el Newton sobre el metro cúbico. ¿Sí? Nos daría esa forma. Menos decimos Newton sobre el metro cuadrado. Estoy copiando esta expresión, ¿no? También dividido entre el Newton sobre el metro cúbico. Ahora sí está correcto. ¿Perdón? Entonces, fíjense, analizando extremos y medios, se va a simplificar Newton con Newton, se va a simplificar metro cuadrado también acá con metro cuadrado, ¿no ve? Nos va a quedar un metro nada más. Acá lo mismo, Newton con Newton se va, metro cuadrado acá también con metro cuadrado. Nos queda solamente, nos va a quedar un solo metro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, fíjense, acá vamos a tener metro, ¿no? Haciendo extremos y medios, como acá solamente nos ha quedado metro, el metro que nos ha quedado multiplicando extremos y medios va a subir directamente al numerador. ¿No es cierto? Acá también nos ha quedado metro nada más, ¿no es cierto? Entonces ese metro que nos ha quedado acá, únicamente metro, sube también haciendo extremos y medios al numerador. ¿No? Y vamos a tener esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces decimos de que cumple, indicamos, con el análisis dimensional. Análisis indicaremos dimensional. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, jóvenes, pueden ir también despejando cualquier incógnita, utilizando esta misma formulita. A ver, por ejemplo, despejen la densidad, por ejemplo, como manera de practicar. ¿Sí? Si despejan la densidad, seguramente les va a dar unidades de qué. Sabiendo que es masa sobre volumen, les va a dar kilogramo sobre metro cúbico. Vayan practicando, ¿no? Pueden seguir pasos similares al que hemos hecho y al final llegar a fórmulas también parecidas, digamos, ¿no? En este caso. Aunque si en este caso van a despejar la densidad, les va a dar kilogramos sobre metro cúbico en este caso. ¿Sí? Bien, nos damos un descanso de 15 minutos, de último descanso y volvemos, ¿ya? Un descanso.